buenas tardes, bienvenidos a Distintos Parecidos. Buen comienzo de semana para todos. Y nosotros en Distintos Parecidos vamos a retomar un tema que ya hemos abordado varias veces, pero que tiene que ver con la realidad de nuestra provincia directamente. Su principal actividad, la vitivinicultura. ¿En qué condiciones se encuentra hoy? ¿Qué pasa con la vitivinicultura, su producción en el contexto de la situación económica tanto del país como de nuestra provincia? ¿Qué políticas se empiezan a aplicar? ¿Cuáles no? ¿Cómo lo afecta, por ejemplo, el precio del dólar? ¿Le afecta para bien o le afecta para mal? ¿Qué nos pueden llegar a decir nuestros invitados? Eso lo vamos a ir viendo en el transcurso del programa. Cifras que aún se parecen negativas. Bueno, también las vamos a analizar en cuanto a la producción de la vitivinicultura en nuestra provincia. ¿Qué pasa con los pequeños y los medianos productores, ¿sí? Que en un contexto de mucha concentración en nuestra provincia. Bueno, son muchas preguntas que nos vamos a ir haciendo y que vamos a intentar contestar aquí en Distintos Parecidos y empezamos de esta manera. Bienvenidos a Mendoza, la capital del vino en Argentina. Los viñedos de la ira, no entiendo. Aquí están las uvas y aquí está la ira. Nosotros elaboramos por año 150.000 botellas aproximadamente y el 90% es vino de exportación y solo llega a los Estados Unidos. El resto solo queda en bodegas. La uvilla botrana es una plaga que ataca el cultivo de vid, por eso también se la conoce como polilla de la vid. El cierre de la temporada vitícola muestra una reducción del 70% en la detección de ejemplares adultos de la uvilla botrana en Mendoza. Estamos incorporando una cámara térmica, nos permitiría trabajar sobre estrés hídrico en vid y eso podría ser un gran aporte, digamos, al manejo del riego en el viñedo y a la eficiencia del uso del agua. Gracias a la altura, a la cercanía con la cordillera, entonces la calidad del agua, todos esos factores geográficos hacen el vino argentino, sobre todo el de Mendoza, especial. Clásico vino tinto. Este vino es el clásico de los argentinos. Procedencia Chile. Tiene 95 y 98 puntos Parker y son el mejor Cabernet Franc de Argentina y del mundo. No, claro. ¿Y entonces? En la importación nos superan ampliamente porque el costo del vino chileno es muy inferior al del argentino. Hay impuestos que son distorsivos y que van en dirección contraria a esa línea general, como es el impuesto al vino. Si no se retrotraen los aumentos, si no hay tarifas especiales para pequeños y medianos productores, estos costos solamente lo pueden soportar de alguna manera las grandes empresas. Lo que ha sido un desastre son los 90 millones de litros que se han importado, han reventado el mercado, han aumentado los stocks y eso ante una cosecha normal, como es la de este año, genera una fuerte incertidumbre en cuál va a ser el precio que va a recibir el productor por cada kilo de uva. Bien, ya empezamos a distinguir varios temas a través de nuestro clip para poder desarrollar a lo largo del programa. Por supuesto, la exportación es uno de los grandes temas y en este año uno de los indicadores que hablan quizás de la dificultad que está atravesando el sector es de una disminución en la exportación. Vamos a hablar de todo esto, pero primero voy a presentar a mi compañera Carolina. Buenas tardes, Caro, ¿cómo estás? Buenas tardes, Fer, buen comienzo de semana y por supuesto los saludamos a ustedes que están a través de Canal 22 de Supercanal Digital, Canal 30 de la TDA y por supuesto a través de www.universidad.com.ar. Otro de los temas que también menciona el clip, Fer, y que lo vamos a hablar en el día de hoy, está relacionado con los pequeños y medianos productores. ¿Cuáles son las políticas y las medidas que los van a alcanzar en este sector? Exactamente, vamos a hablar del sector que a veces es el más vulnerable, ¿sí? Cómo se lo protege. Ahora sí, los presento a nuestros invitados. Está con nosotros Francisco Gómez, él es profesor adjunto de la Cátedra de Viticultura de la Facultad de Ciencias Agrarias de la CASA, de la Universidad Nacional de Cuyo. Muchas gracias, Francisco. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Muchas gracias. Y también está con nosotros Rubén Panela. Muchísimas gracias, Rubén. Él es secretario de FECOVITA, la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas. Muchas gracias, Buenas tardes, Rubén. Muchas gracias por la invitación también. Bueno, arranquemos, Caro, con algunos números para ir entrando en calor. Vamos entonces con el plan, un plan que vamos a estar desarrollando en este programa que está relacionado con el Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020. Lo vemos en la primera placa que considera toda la actividad vitivinícola nacional y ha sido diseñado para crear valor a través de la organización de actores de la cadena, la producción de vinos con mayor calidad y consistencia en todos los segmentos y productos, el desarrollo de la capacidad exportadora y de negociación, la penetración en mercados
mercados y la fidelización de clientes y consumidores. El horizonte de este plan es implementar acciones surgidas de un consenso en el seno de la Corporación Vitivinícola Argentina, y esta unión fue formalizada en el año 2004 mediante la sanción de una ley nacional 25.849 que instituyó formalmente lo que conocemos por COVIAR y le dio al Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 este rango de ley. Así que de alguna forma estamos cerca, estamos ya próximos a que este plan finalice en este 2020, así que seguramente ya se pueden ir dando análisis y conclusiones de lo que ha sido esta resolución. Exactamente, vamos a retomar eso. Sí, bueno, ¿cuál es el balance que se puede hacer de este plan estratégico desde su aplicación? Si ha tenido las repercusiones o los objetivos han sido cumplidos. Un plan estratégico que fue muy resistido y muy defendido a la vez y a lo largo de estos años, así que lo vamos a estar hablando, por supuesto. Pero nos vamos a quedar ahora en un inicio con esto de la situación económica del país y cómo afecta directa e indirectamente a la producción vitivinícola. En los distintos eslabones, ¿sí?, de la cadena productiva. Te pregunto, Francisco, ¿cuál es el análisis que haces vos de eso? Bueno, si bien en los últimos años, digamos, la vitivinicultura, en las últimas décadas ha tenido un crecimiento importante, principalmente a través de los consensos creados por el Plan Estratégico Vitivinícola y los objetivos creados en su momento. En los últimos 4 o 5 años, obviamente, ha habido un estancamiento de la actividad y, bueno, y los avatares de estas últimas crisis macroeconómicas la han golpeado bastante fuerte, ¿no? Yo creo que tiene sus fortalezas para poder salir adelante, no tiene, y creo que estos análisis ya se han cansado de hacerlo muchos economistas, no tiene que basarse en que la competitividad de nuestros vinos esté dado solamente por una cuestión cambiaria. El régimen cambiario, si bien es un empujoncito, digamos, que da en los momentos de devaluación, nosotros estamos hablando de una agroindustria que es muy compleja, con muchos actores, y justamente el impacto de la devaluación, si bien en una primera instancia puede dar un margen de ingreso, digamos, para las empresas, no es bueno porque después los efectos de esa devaluación van alcanzando al resto de la sociedad y a las mismas empresas en cuanto a costos y lo demás. Lo que no se ha sabido hacer por ahí, a lo mejor todo el sector y obviamente de los organismos públicos, de los organismos privados, es seguir con ese mismo consenso, ese mismo grado de diálogo, digamos, desde cuando se creó el plan estratégico, para poder dar esos golpes de timón que son necesarios. O sea, un plan estratégico que se hace más de 10 años, sin ninguna duda que con el avanzar, digamos, uno puede ir modificando objetivos y cambiando, y yo creo que por ahí es lo que ha faltado un poquito de diálogo interinstitucional. Francisco, perdón, te interrumpo. ¿Se fue modificando eso o no se modificó desde el 2004? Los objetivos generales bien marcados, que son un horizonte hacia dónde ir, digamos, son objetivos muy claros, digamos, muy concretos, abarcando a todo el espectro de los actores vitivinícolas, sí. y esos objetivos en general se han ido cumpliendo. O sea, metas económicas o macroeconómicas se han ido cumpliendo, por suerte. ¿Sí? Incluso algunas se cumplieron mucho antes del tiempo pensado, por ejemplo, algunos horizontes de exportación, pero nuevamente, dado por los avatares a lo mejor de las incumbencias macroeconómicas de ese momento, como les decía. Pero después hay otros objetivos en los que no se ha podido organizar o reorganizar bien todas las instituciones para, por ejemplo, proteger a los pequeños productores que, lamentablemente, como comentaban recién, el proceso de masificación, digamos, de la viticultura, de que pareciera que la escala es uno de los factores productivos que va a mejorar las empresas, cuando tenemos un cúmulo cultural de muchísimos actores, pequeños productores, que deberían o tienen que seguir estando y quieren seguir viviendo en su lugar de producción. Vamos a volver a eso seguro. Rubén, ¿cuál es tu análisis? Sí, coincido con Francisco en la competitividad alcanzada por la devaluación es importante, pero no es el único elemento a tener en cuenta. Yo creo que tenemos que trabajar fuertemente también en las alianzas internacionales, en los acuerdos de comercio con otros países, ya que ahí estamos en una desventaja muy fuerte con Chile, con nuestros vecinos, incluso con la Comunidad Europea, que nos está impidiendo llegar a muchos mercados, aún teniendo mejores precios que ellos. ¿Y cuáles son esos impedimentos que se presentan? Y son los aranceles. O sea, tenemos aranceles para ir a Estados Unidos, tenemos aranceles para ir a China, tenemos aranceles para ir a Sudáfrica, tenemos aranceles para ir a Rusia y a la Comunidad Europea, y Chile prácticamente tiene acuerdo cero con ellos. Prácticamente son muy pocos los países que estamos en igualdad de condiciones. Y luego tenemos también un problema logístico muy importante,
yo creo que son las tres patas que tenemos que arreglar. El tema cambiario, que bueno, ahora prácticamente se ha solucionado. Tenemos que trabajar en aranceles y tenemos que trabajar en la logística. Argentina tiene 10 centavos de dólar de diferencia logística con Chile, partiendo de cualquier puerto chileno lo que sale aquí de Argentina. Yo creo que son las tres herramientas para el comercio exterior que tenemos que avanzar fuertemente, no solamente basándonos. Pero volviendo al tema principal, el 80% de la producción nuestra va a mercado interno y es muy preocupante la caída de consumo que venimos verificando ya en 3 años continuados y que vemos que a pesar de que los precios internos van mejorando en relación relativamente, no se recupera el consumo de vino. Ha caído en este último mes un 9%, en junio en relación al 2017, bueno, es un buen número. ¿Y cómo lo ven de cara a fin de año, lo que tiene que ver con el consumo? Mirá, yo creo que es un trabajo muy fuerte que tenemos que hacer todos los integrantes de la industria para recuperar el consumo, porque es la única forma de mantener la sustentabilidad en el largo plazo de los pequeños y medianos productores. Tenemos que trabajar fuertemente en eso, ya sea con innovación, ofreciéndole al consumidor nuevos productos. Yo ya no creo que sea una cuestión de precio, yo creo que tenemos que buscar qué es lo que está buscando el consumidor, si son vinos de menos grado, vinos... trabajar fuertemente en innovación para que el mercado no se siga cayendo. Hemos perforado los 20 litros per cápita, algo que parecía imposible hasta hace unos años y es un problema grave realmente. Bien, en términos de comercialización y de la baja en las compras, para dar otros números, bueno, acá hay un 9%, como decíamos, el despacho de vino para mercado interno, ¿sí? En junio de este año en relación al volumen del mes de junio, perdón, también del 2017. Los vinos del segmento de más bajo precio, también como los varietales, sufrieron un desplome del 8 y del 7,4%, y en la categoría del Tetrabric, como también la de Dama Juana, cayeron un 6% interanual en junio, el de Tetrabric, y 10% el de Dama Juanas, y ambas categorías representan el 50% de este mercado interno, así como para ir viendo también eso que nos está diciendo Rubén, que preocupa mucho esa caída, ¿no? Bueno, y en cuanto a lo que tiene que ver con esos datos, sí sería bueno consultarles a ustedes acerca de cuáles son las fortalezas, que en algún momento los mencionantes, cuáles son las fortalezas que tiene el sector en un momento así. Bueno, la primera fortaleza, que es la que siempre se ha tratado, digamos, de sobreponer en estos momentos de crisis, es la fortaleza cultural que tiene nuestra vitivinicultura. No es tan común en la agricultura, digamos, hablando más como agrónomo más general, de que una producción encadenada sea tan identificada con una región, con una zona, desde lo cultural. O sea, por ahí nosotros estamos en Mendoza y no nos damos cuenta de la fiesta de la vendimia que tenemos. O sea, hay muchos que a lo mejor se separan o después de un tiempo dejan de ir a los eventos de vendimia y lo demás, y en realidad a nivel mundial todos nos están mirando en ese momento. Hay una cuestión cultural muy fuerte que nosotros mismos no la sabemos valorar. O sea, nos es más fácil, incluso pasa cuando tenemos a lo mejor alguna visita del extranjero, alguna visita de otra provincia, es más fácil explicarle todo lo demás con todo el sentimiento, pero después cuando nosotros mismos tenemos que participar nos cuesta. Año, ¿no? Exactamente. Esa cuestión cultural yo creo que es la que hay que reforzar fuertemente. ¿Por qué? Porque eso se construye con generaciones y con siglos y con mucho esfuerzo que no se puede monetizar. O sea, no es económicamente monetizable sacar un costo de eso. Y sí, también se va perdiendo, se va degradando, esa degradación cultural se va degradando, que es un poco lo que tenemos. ¿Por qué el consumo cae? No son de estos 4 o 5 años solamente, o sea, de la década del 70 hasta la actualidad, estamos hablando de 4 o 5 décadas, ha caído de 90, casi 100 litros per cápita a 20 litros per cápita. Eso es más una cuestión cultural, no es una cuestión de coyuntura. Que pasa a nivel mundial, sin ninguna duda, en todo el mundo han caído esos consumos. Los países tradicionales son los que también ¿Y qué otro tipo de factores hay, además del factor cultural? Y el factor cultural y de consumo cultural me refiero también, ¿sí? O sea, que nos ha ganado en estas últimas décadas las cervezas, todas las otras bebidas, digamos, que han ido creciendo en una generación, ¿sí? En una generación que es la nuestra, digamos, ustedes son más jóvenes por ahí, hemos visto eso. O sea, nosotros cuando éramos chicos no podías comprar agua, o sea, no se compraba el agua. ¿Sí? Una gaseosa se consumía solamente en un evento especial y hoy es lo del día a día.
Con la cerveza pasa lo mismo, la cerveza ha ganado ese mercado y no es el adversario a vencer, por ahí que muchos lo ponen, que también sería totalmente ¿Y por qué erróneo. no apoya la vitivinicultura sostener eso? Se lo pregunto a los dos, ¿no? ¿Cuáles han sido los factores? Mira, hay un cambio de hábitos que se da no solamente a nivel argentino, a nivel mundial. Tenemos una caída de consumo en todos los países tradicionalmente vitivinícolas como Francia, España, Italia, los países históricamente consumidores, cae el consumo por un menor consumo de alcohol y sobre todo el vino se consume en la mesa familiar fundamentalmente. Y el cambio del horario corrido nos saca una oportunidad de consumo en el día, prácticamente nos disminuye el 50% de las posibilidades de consumo. Y como dijo recién, la cerveza ha ganado frente al vino consumo, pero ha ganado solamente el 50% de lo que el vino perdió. El otro 50% lo ganaron las bebidas sin alcohol. Por eso son cambios de hábito que se están dando y se están, o sea, no solamente en los países vitivinícolas, en los países normalmente no vitivinícolas, el consumo ha crecido fuertemente. O sea, es como se compensa. Claro. Los países vitivinícolas caen, los no vitivinícolas crecen y tenemos el fenómeno hoy día que Estados Unidos es el primer consumidor mundial de vinos, claro, frente a cuando históricamente era un país no consumidor. No consumidor. Bien, hemos llegado quizás a la última cadena del productiva, digamos. Esto tiene que ver con la comercialización y con la compra del vino, del producto final de esta vitivinicultura. Pero nos vamos a seguir preguntando más acerca de, bueno, cuáles son las políticas para impulsarla o no, tanto económicas como culturales, como nos decía recién Francisco. Vamos a seguir ahondando en este tema y los vamos a invitar a ustedes a que también participen. Estamos en redes sociales, en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsenarú. Enseguida volvemos con más, ya venimos. La cosecha. Esa es la fiesta de la vendimia para algunos. Para otros, es el momento de incomprensible sensación de abandono y marginación. No tenemos nada de uva, mira. Nada, mira la agüita que tenemos. Mira. El producto nuestro no vale. Y por ahí yo veo en la góndola lo que sale una botella de vino y que al productor con un peso más le solucionarían un montón de problemas. El productor tiene el derecho de tener algo escrito, es un contrato, sin impuestos, lo establece la ley, y que tenga digamos, un elemento fehaciente, un documento por el cual hacer los reclamos que corresponden. Es terrible encontrarse con productores donde han vendido a un valor y cuando han ido a liquidar se les está ofreciendo, por ejemplo, le ofrecieron 5 pesos, se les paga 4. Este 25% que va destinado a mosto creemos que es correcto. Es clave que si no hubiera esta política, el pequeño productor desaparecería mucho más rápido. Libertad, que nos dejen trabajar y que cada uno sea responsable de lo que hace. El mercado, con todas estas reglas, cada vez vamos más hacia un monopolio. Y eso es una vergüenza realmente. Necesitamos un espacio y que cada uno se haga cargo de lo que hace. Yo amo el vino, pero no para la borrachera. Yo tengo mucho respeto por el vino. Amo el vino, que es la única alegría que tiene el pobre, el trabajador, el obrero, que viene cansado, no tiene Mar del Plata, Punta del Este, no tiene riqueza. Se toma un vinito, ese vino amo. Amo el vino que tomaba mi padre, Achero del Monte, cuando después de tanto trabajar la semana con el hacha, el domingo se tomaba un vino y cantaba. Qué cosa más maravillosa, el vino le devolvía el canto. Continuamos en Distintos Parecidos y seguimos hablando de la vitivinicultura en nuestra provincia y por supuesto también en el país. Y retomo algo que dijo nuestro invitado Francisco, que tiene que ver con el factor cultural de la vitivinicultura. Pero bueno,
¿qué pasa? Está bien, en la vendimia, en la época de vendimia, estamos todos atentos, los diarios se llenan de titulares a partir de la reunión de autoridades en el desayuno de Coviar, por ejemplo, pero ¿qué pasa el resto del año? ¿Cuánta atención le prestamos a los primeros eslabones de esa cadena productiva? Vamos a meternos en esto, en los pequeños y medianos productores. Caro. Vamos entonces a la siguiente placa, la placa de este bloque que está relacionada con el informe anual de superficie 2017 que presentó el Instituto Nacional de Vitivinicultura, que reveló los siguientes datos, los estamos viendo en pantalla. Hay 18 provincias argentinas que registran superficie cultivada de vid. El 70,6% del total se encuentra en Mendoza, el 21,2% en San Juan, el 3% en La Rioja, el 1% en Salta, el 1% en Catamarca y el restante 2% se distribuye en 13 provincias. La superficie total cultivada de vid en el país aumentó 19.734 hectáreas desde el año 2000. Y nos vamos a ir a la siguiente placa que también está relacionada con la superficie de la vid, porque el 59% de los viñedos existentes en Argentina son menores a 5 hectáreas y concentran el 14% de la superficie cultivada de vid. La tendencia indica que disminuyen los viñedos de menos de 7,5 hectáreas y aumentan las propiedades de mayor superficie. Y en cuanto a superficies, el 92% representa las variedades aptas para elaboración de vinos y mostos, el 6% son las variedades aptas para consumo en fresco y el 2% refiere a las variedades aptas para pasas. Pero bueno, en esta placa lo interesante y lo que de alguna forma queremos charlar con los invitados está relacionado con esta concentración en lo que tiene que ver con superficie de la vid. Bien, la pregunta es, ¿cuál es la realidad hoy de los pequeños y los medianos productores? Mira, la realidad de los pequeños y medianos productores es que es fundamental el tema de la integración. El productor que no esté integrado queda muy fácilmente fuera de la cadena. Y la solución para enfrentar la concentración que hay en la comercialización es el cooperativismo. El cooperativismo no es concentración, sino es la forma en que muchos pequeños adquirimos la escala necesaria para poder estar en el mercado. El cooperativismo está trabajando fuerte en el tema crecimiento y hoy día la federación es la primera empresa a nivel nacional en volumen de vino, es la 10ª a nivel mundial en volumen de vino, pero estamos trabajando también no solamente en la parte comercial, sino también al nivel de costos. Hoy día un productor pequeño no puede tener su propio tractor, no puede adquirir la tecnología y la tecnificación que necesita. ¿Por qué no puede? Porque no puede amortizar esa inversión. Por eso es fundamental que a través de las cooperativas le prestemos servicio a nuestros productores de trabajo con empresas de servicio. Que la cooperativa sea la que con un tractor nuevo, con maquinaria de última tecnología, le aplique los agroquímicos, entonces con riego por goteo. Entonces la forma sería ayudarlo con financiación para que haga el recambio y tenga el viñedo con la productividad que tiene que tener, sí, y darle a través de una empresa de servicio la tecnificación que por sí solo es imposible que llegue, y si llega podría llegar a ser hasta un salvavidas de plomo porque es una inversión muy cara que va difícilmente poder amortizar. Entonces en conjunto sí lo podemos hacer. Bien. Francisco, ¿qué pensás de la realidad de los pequeños y medianos productores? Sin ninguna duda, lo que decía Rubén es conocido, digamos, y por suerte desde muchas décadas, tanto como fue conocido y modelo el PEVI como modelo de planificación, digamos, y Mendoza nos puso siempre de arriba como los consensos, digamos, para lograr y poder escribir eso, digamos, que con la importancia que ha tenido, que tiene y que con sus falencias, digamos, hay que seguirlo sosteniendo. Y que no se termina, perdón, por ahí cuando decías en el 2020, no, justamente hay que darle continuidad, o sea, no es una cosa próximo, que... claro. Y eso por ahí es un poquito lo que faltó. Así como estuvo el PEVI de modelo, siempre ha estado de modelo el modelo cooperativo de Fecovita, mirado desde el resto del país y desde afuera también. O sea, hoy día la presencia que tiene Fecovita es fundamental, digamos, y fundamental para sostener justamente a un montón de productores y de familias en el ámbito rural que eligen estar en el ámbito rural, seguir produciendo y que probablemente sin la ayuda del prójimo que tienen ahí al lado, de las pequeñas cooperativas, de las grandes cooperativas y Fecovita en su conjunto, no hubieran podido seguir. Lamentablemente, a pesar de eso, lo mismo hay un montón de otros productores, como bien decía él, que en su momento o no se llegaron, digamos, a subir al tren de alguna cooperativa cercana, o muchas veces por estar aislados, digamos, en zonas, o por zonas en las que algunas cooperativas real no anduvieron bien, digamos, eso también está por ahí en
En el ámbito rural, digamos, el cuco, digamos, el fantasma, que realmente hubieron varias cooperativas en nuestra historia que no anduvieron bien. Esos pequeños productores que fueron quedando fueron perdiendo rentabilidad y a su vez son los que normalmente han estado en el núcleo suburbano, digamos, y que su costo de oportunidad del terreno hoy día ha perdido muchísimo siendo productivo con respecto al costo inmobiliario que tiene. ¿Y tienden a desaparecer? Exactamente. En esto que los números que vos decías ahí, que si bien hay un crecimiento en superficie, unas 19.000 hectáreas, es menos del 10%, digamos, de la superficie nacional, falta todavía actualizar un poco porque no hemos tenido censos, estamos muy lejos del último censo que fue en el 2010, y por ahí lo que es más difícil de actualizar son las erradicaciones o las pérdidas de viñedos, ¿sí? Porque las altas de viñedos se dan. Entonces por ahí tenemos esa sorpresa que parece que hemos tenido el crecimiento, pero cuando se hace un censo nuevo, de repente otra vez bajó. Bien. El problema, para cerrar un poquito la idea, es que la superficie en Mendoza y en Argentina en realidad está estable desde hace muchas décadas, ¿sí? Desde hace más de 3 décadas que está estable. El tema es la relocalización. Y en manos de quién están las nuevas superficies. Concentración. Se han ido perdiendo en manos de pequeños productores y esa misma superficie se ha ido cambiando a otras zonas y suplementando en empresas grandes. Bien, ahí vamos a volver también, por supuesto, y bueno, y cómo se puede contrarrestar esto a través de las distintas políticas, tanto provinciales como nacionales. Nos vamos a ir a una llamada telefónica. Está en comunicación con nosotros Sergio Villanueva, gerente de la Unión Vitivinícola de Argentina. Sergio, buenas tardes. Fernando Oviedo te saluda. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Bien, muy bien. Ahí no lo escucho muy bien, pero ahora ya lo vamos a arreglar. Sí, yo tengo un poquito de eco, que bien, no me permite ahí escucharme. tratamos de solucionarlo. Sergio, preguntarle sobre todo por el tema del precio, ¿sí? De los distintos precios que se van dando, bueno, cuando ya se va generando esta cadena productiva, ¿qué pasa con el precio de la uva en esa primera instancia y cómo se va modificando este precio injustamente para el pequeño y mediano productor? ¿Qué explicación le puede dar? Sí, son varias. Depende del año, depende de la escasez. Hay años en que al ser más escaso el precio de la uva suba y otros cuando el más stock baje. Y de ahí, habitualmente, el precio del vino, te diría, en el valor de la botella está entre el 20 y el 25% en el mejor de los casos. O sea que hay una cadena de comercialización larga, con mucha gente que interviene, que suma porcentajes, y lo que queda para la uva no viene a ser lo mayor, sino justamente lo menor. Esto es un problema que tienen no solamente nuestras cadenas comerciales, sino muchas de las cadenas agroindustriales del país. ¿Qué pasa? Además de esto, intervienen otros factores, como la tasa de interés, que hace que las distintas partes de la cadena comercial especulen en activos financieros, y el único que no puede especular es o el tenedor de vino o el vendedor de uva. El vendedor de uva menos porque es un producto perecedero. O sea que se da una situación compleja. La única forma, el país debería cambiar algunas cosas, y la otra es la integración y que la industria busque canales más directos de venta. Para que ustedes se den una idea, la semana pasada en un supermercado te daban 4 botellas al precio de 2, o sea que el descuento era el 50%. Claro. O sea, una botella que valía 120 la podía vender a 60 y no creo que perdieran plata. Claro. Entonces te das cuenta de la influencia de la estructura comercial, que no es propia, en este esquema. Hay bodegas que sí tienen, o parcialmente, y eso ayuda. Y después aparecen otros fenómenos más nuevos, como son las ventas online o alguna forma de llegar. ¿Qué le pasa? La gente considera que el precio del vino es caro, y es todas estas partes de la cadena comercial que hay que retribuirlas, ¿no? Bien. ¿Y cuáles son esas cosas que dice usted, Sergio, que hay que modificar en nuestro país? Mira, en la mayoría de los países los márgenes de los supermercados o están regulados tributariamente. Cuando va a aplicar un margen muy alto, paga más impuestos a las ganancias. O hay una serie de factores que permiten que las grandes cadenas de supermercados no estén cerca de los grandes centros de consumo, tienen que estar retiradas. O sea, hay una regulación, porque si no, para que vos te des una idea, muchas de estas cadenas comerciales cobran de contado, porque le cobran a la gente en la caja, como un supermercado, y pagan los 60 días, 90 días,
Con las tasas de interés actuales, lo que hacen es quedarse una parte muy importante de la torta. Esto es una legislación que se viene reclamando hace mucho tiempo y han pasado gobiernos de distintas ideologías o manera de pensamiento y sigue estando igual. Hoy, cualquier alimento agrícola, yo te diría que quintuplica claramente el valor de donde sale a lo que le llega a las manos del consumidor. Es por eso que, por ejemplo, el supermercado chino, que margina menos, o sea, que tiene un menor margen, porque compra cosas de contado, tiene precio más barato, al menos en vino, ¿no? Bien. Sergio, bueno, se habla de que se pospuso la reunión con el ministro de Producción, Dante Sica. Se habla que, bueno, puede ser no solamente por una cuestión de agenda, sino porque los propios actores de aquí de la provincia no se están logrando poner de acuerdo. ¿Qué visión tenés vos de esto, de esta reunión, y cuál sería tu pedido al ministro de Producción? Yo no creo que sea porque no nos ponemos de acuerdo. Creo que es un tema de agenda. Bien. Creo que si no la semana que viene, será la otra. Me parece que la problemática y las herramientas que hoy tenemos, al menos en el tema vitivinícola, son básicamente medidas para poder exportar más, para poder nivelar nuestros stocks. La problemática de las actividades agrícolas, que no son las de la pampa húmeda, es que produce, no es fácil cambiar la producción por otra actividad. Ellos pueden cambiar de soja a trigo a maíz en un mismo año. Para nosotros producimos y las variables de consumo van cambiando. Y en un año recesivo como este, en todos los consumos, no sobreestoqueamos y eso hace caer el precio. En teoría, y con el nuevo dólar, la única salida para bajar los stocks es claramente aumentar las exportaciones y pelear fuertemente para que el mercado interno no caiga tanto. Bien. Entonces, unos reintegros a las exportaciones podrían ser una forma muy útil de encontrar esa salida. Bien. Por el otro lado, hay otras cosas más estructurales. Nosotros estamos trabajando sobre la ley de uso jugos naturales, que es la incorporación del mosto o del jugo de uva en las bebidas analcohólicas. Bien. Pero también hay muchas otras situaciones que tienen que ver con la devolución del IVA, o con temas de logística, o con temas de información, o la negociación que, por ejemplo, tenemos con México. O sea, hay muchos temas chicos que sumados son importantes en el costo y algunos que son más estructurales. Bien. Sergio, le agradecemos muchísimo la comunicación con Distintos Parecidos. Muchas gracias. Hasta luego. Pasaba entonces por Distintos Parecidos Sergio Villanueva, gerente de la Unión Vitivinícola de Argentina. Quería quedarme con esto que hablábamos del tema de los pequeños productores. Él habló mucho de los impuestos y la presión impositiva que hay sobre este sector. Y en algún punto retomar el tema que tiene que ver con la COVIAR, porque muchas veces se habló y se reclamó por parte de este sector que terminaba siendo un impuesto más y no había tal respuesta hacia ellos. ¿Qué opinión te merece eso? No, los fondos para la COVIAR, si bien son importantes, yo creo que han sido bien invertidos. Realmente los tres objetivos fundamentales, que era desarrollo del mercado interno, desarrollo del mercado externo y ayuda a los pequeños productores, se han encarado con fuerza. Se hizo el plan de ayuda a los pequeños productores. Yo creo que está pendiente la segunda etapa de este plan, que era con la financiación del BID. Y yo creo que ha sido muy buena la acción de la COVIAR. Bien. Francisco, repito pregunta. Sí, básicamente es lo mismo. La COVIAR, no hay la menor duda, digamos, de que el consenso creado para crear la COVIAR como corporación, escribir el plan estratégico, ha sido fundamental para la vitivinicultura argentina. Que como cualquier plan y como cualquier organización tiene sus falencias, no hay ninguna duda. Que yo creo que sí, por ahí, disintiendo un poquito con Sergio Villanueva, hay un poco menos de comunicación en general en estos últimos tiempos, porque en época de crisis también eso es una cuestión de resistencia de cada uno, ¿sí? Cada organización, cada cooperativa dentro de FECOVITA debe estar charlando más hacia adentro que en general, cada productor más hacia adentro que en la cooperativa. Bien. Y cada empresa también, porque es una cuestión de cómo tratar de defenderse de la crisis, ¿no?
pero no creo que haya sido para nada mal utilizado, no creo que haga un número en lo que se aporta a la cuviar en las distintas cadenas, porque ustedes saben que cada parte de la cadena aporta diferente, son sí. centésimas, digamos, Bien. lo que se aporta, y que si no existiera eso no sería una cuestión comunitaria. Una de las cosas que por ahí durante varios años estuvo en vilo era el tema de si estaba bien hecha la comunicación, si estaban bien elegidas las propagandas, y resulta que este último año gana, si no me equivoco, un premio Martín Fierro la comunicación justamente con respecto al vino. Entonces, no viene por ese lado, digamos, de que estaba mal comunicado o mal invertido, ¿sí? Bien. Hay todo un contexto general. Bueno, les voy a repetir la última pregunta que hice a Sergio Villanueva, que tiene que ver con esta reunión con el ministro de Producción Nacional, Dante Sica, que estaba programada para este viernes, pero fue cancelada. En algunos diarios se especula con que esta reunión no solamente tiene que ver con una cuestión de agenda, sino con la mesa interna, ¿sí?, de la provincia, y que por eso no se ha llegado a un acuerdo. La pregunta para el próximo bloque, y que se va a tuitear en vivo, como lo venimos haciendo desde hace varios programas, para nuestros invitados es, bueno, ¿qué se le quiere pedir al ministro de Producción? Y en el caso de que no sea él, ¿qué se le quiere pedir al presidente, a Mauricio Macri, en relación a la producción vitivinícola de nuestra provincia? Nos vamos a un corte y enseguida continuamos con más. Continuamos en Distintos Parecidos, llegamos al último bloque de este programa que se lo hemos dedicado a la vitivinicultura y hemos estado repasando fortalezas y por supuesto dificultades que presenta hoy esa actividad productiva de nuestra provincia, y lo veíamos también en relación a lo que pasa a nivel nacional. Nos vamos a ir a la cuarta placa del día y ya seguimos con la charla. Así es, Fer, y está relacionada con FECOVITA, así que vamos a hablar de esta Federación de Cooperativas Argentinas, que es la red de cooperativas más grandes de América en la industria vitivinícola, comprometida en garantizar un comercio justo para la actividad, como también un desarrollo sustentable a largo plazo para los productores asociados. Nuclea 29 cooperativas de primer grado de diversas zonas vitivinícolas de Mendoza, con acceso a más de 25.000 hectáreas de viñedos y 54 bodegas a través de los asociados del sistema cooperativo. Comercializa más de 260 millones de litros en Argentina y es el primero en ventas de vinos fraccionados, alcanzando el 27% de participación en el mercado argentino, que actualmente es el quinto consumidor de vinos a nivel mundial. Sumamos un datito: Vino Toro es la marca de vino más elegida y consumida en el mundo, con más de 200 millones de litros anuales y 115 años de historia en el mercado mundial. Así que de alguna forma, de esta manera, abrimos este tercer bloque y último bloque relacionado a la vitivinicultura con esta Federación de Cooperativas. Bien, él te va a decir si está bien o no. Te hago un aporte más. Este año, según la revista Euromonitor, hemos pasado a ser la cooperativa más grande del mundo. Bien. Y la 10ª empresa vitivinícola a nivel mundial. Bien, felicitaciones, reiterar ese dato entonces también. Ahora sí, se los adelantaba en el bloque anterior, el tuit en vivo de nuestros invitados. En este caso, reitero la consigna, ya lo han estado pensando. Tiene que ver con esta reunión que estaba programada para el viernes, para este próximo viernes, con el ministro de Producción, Dante Sica. Fue cancelada. Se especula que haya sido por una cuestión de agenda, pero también se habla de, bueno, roces quizás en la interna, ¿sí?, del sector productivo en la provincia. Se habla de que si no se llega a dar esta reunión con Dante Sica, se va a insistir con una reunión directamente con el presidente, con Mauricio Macri. La pregunta para nuestros invitados es, ¿qué pedidos le harían tanto al ministro de Producción como al presidente? Rubén, arrancamos con vos. Bueno, ¿estamos listos? ¿Estamos listos? Ahí se va a poner en pantalla el tuit para que vos empieces a decirlo. El tuit dedicado al ministro. Primer pedido, que es el descenso de la presión impositiva y un poco el ordenamiento de la cadena comercial, como planteó Sergio Villanueva recién. Segundo pedido, necesitamos un mayor reintegro a las exportaciones y un avance sobre todo el tema logístico, cómo descender el costo logístico que hoy día tiene Argentina, que nos descoloca frente a nuestros competidores más cercanos. Bien, ahí se va escribiendo entonces. Avance en el sistema logístico. No sé si quieres completar por las dudas, para repetir. Avance en el sistema logístico para poder estar más cerca de nuestro competidor, que es Chile. Bien.
Para poder estar más cerca del competidor. Bueno, un poco de lo que veíamos en el clip relacionado con la desventaja al momento de comercializar. Exacto. Bien, entonces, descenso de presión impositiva, segundo pedido, mayor reintegro a exportaciones y avance en el sistema logístico. Son algunos de los pedidos que hace Rubén Panela, secretario de FECOVITA, en nuestro programa. Tuiteado, ahí queda entonces. tuiteado y Perfecto. lo vamos a robar a Dante Sica, ¿sí? Para que lo vea también. Francisco, tu turno. Bueno, yo creo que lo que se le pediría si estuviese el ministro justamente es que haya una reivindicación de las economías regionales en general, y específicamente para nosotros la vitivinícola, pensando en los actores principales que son los pobladores rurales, ¿sí? Y que haya políticas de financiamiento específicas para ese sector. Bien, vamos a ir viendo cómo se va escribiendo. Reivindicación de la economía regional y que haya políticas de financiamiento. Repetimos ahí. Específicas para los pobladores rurales. Bien, específicas para pobladores rurales. ¿Sí? Y ahí, bueno, corregimos entonces esto de economía regional, ¿sí? Por rural, y ya podemos tuitear entonces lo que dice Francisco Gómez, que es docente de la Universidad Nacional de Cuyo, repetimos, profesor adjunto de la Cátedra de Viticultura de la Facultad de Ciencias Agrarias. Ahí está tuiteado entonces. Insisto con esto de que lo robemos al ministro de Producción para que también se entere de lo que estamos diciendo. A ver si da respuesta. Ojalá que sí. Bueno, ese era un gusto que nos queríamos dar también para hacerlo aquí en Distintos Parecidos. Vamos a continuar hablando de la vitivinicultura y por supuesto de la competitividad. Lo decías vos recién, Rubén, esta competición directa, esta competitividad directa con Chile. ¿Y cómo está Mendoza hoy con respecto a este competidor? Mira, Mendoza tiene una ventaja competitiva muy fuerte que es el Malbec, que cada vez se nos achica más porque en todos lados se están plantando Malbec, pero todavía sigue siendo un diferencial para Mendoza y para Argentina. Sobre todo Mendoza porque es donde más Malbec hay plantado en Argentina. En Mendoza yo creo que ha hecho una reconversión mucho mayor que otras provincias, que es la provincia de San Juan, donde ya hemos superado el 50% de uvas tintas, adecuándonos más a lo que está demandando el mercado. Bien. Francisco, ¿cómo estamos compitiendo? Una es obviamente pensar en algo estratégico que nos diferencie, que una es el Malbec, ¿sí? Sin olvidarnos que también estas cuestiones de mercado a nivel internacional tienen mucho que ver con las modas, ¿sí? O sea, no dormirnos, y es lo que está pasando, y algunos gurúes internacionales también ya nos avisan de que digamos, la cresta del Malbec estamos en la cresta, digamos, y ya puede descender. No podemos basar en una sola variedad, digamos, nuestra vitivinicultura, pero tenemos que seguir empujando el carro del Malbec sin ninguna duda, que nos distingue, nos ha posicionado. Incluso nos ha hecho que nos copien, como bien decía él. Ahora en otros lugares del mundo están cultivando Malbec, incluso en algún lugar haciendo concursos de Malbec y cosas regionales. Entonces, como por ahí nos cuesta a nosotros ver ese horizonte, hay que estar atentos a dar esos golpes de timón, que es lo que yo decía un poco más temprano, que por ahí faltan. Uno de esos es obviamente la estrategia que, si bien le han hecho una provincia menor en superficie, pero no menor en importancia turística, como es Salta, con el Torrontés, y que tiene también su personalidad, porque incluso el Torrontés es una variedad criolla, o sea que no se encuentra prácticamente en otro lugar del mundo. Entonces, si bien es una blanca que ha ido acompañando al Malbec, ¿será el Torrontés o será alguna otra variedad, o será para el este mendocino la Bonarda, que también se ha estado trabajando mucho en tratar de posicionarla y de que sea icónica, digamos, para nuestra producción? Pero hay que ir buscando justamente esos tips que a futuro nos vayan dando otros horizontes y a dónde poder irnos dirigiendo, y no jugárnosla solamente con una sola variedad. Es indudable que el Malbec hoy día en el mundo es símbolo de la Argentina y nos ha dado todo ese prestigio, y hay que irlo acompañando con otras variedades, con otros vinos y con otros productos, no solo vino, otros productos que deriven de la industria vitivinícola. Bien, ¿y qué análisis hacen de la capacitación que se pueda estar dando para pequeños y medianos productores, y para que haya un vuelco también hacia esta producción? ¿Hay una falencia allí? ¿Qué análisis haces? Pasa un poco como decía, por ahí en la falta de diálogo, o el diálogo con el horizonte ese a qué apuntar exactamente. Hoy día no tenemos un modelo vitivinícola hacia el que todos estemos de acuerdo. Que hay que tecnificar, no hay ninguna duda. Claro.
que hay que, sin ninguna duda, para Fecovita, para los sistemas cooperativos y para muchos otros, esa tecnificación no tiene que ir de la mano de la exclusión del operario ni del trabajador rural, ¿sí? Sí en el cambio de roles probablemente, claro, ¿no? Claro, que de alguna forma nos quedó pendiente en el bloque anterior, pero quería consultar eso. ¿La tecnificación hace que cada vez haya menos pequeños y medianos productores? ¿Va en esa tendencia? Nuestra idea es fundamentalmente usar la tecnificación para que el pequeño y mediano productor sigan siendo competitivos. Hoy día por ahí no estamos excluyendo con la tecnificación al obrero rural, sino estamos reemplazando un obrero que no existe. O sea, hoy día realmente cuesta encontrar gente capacitada para la poda, gente para la cosecha. Entonces la tecnificación ha ido más de la mano de reemplazar una necesidad que se estaba surgiendo y hoy día es una cuestión que no podemos dejar de lado frente a la necesidad de competir en el mercado mundial. O sea, cuando hablábamos recién de qué ventajas competitivas tiene Argentina o qué necesitamos, hoy día atrás del Malbec podrían ir muchos otros vinos. Necesitamos trabajar en los acuerdos internacionales para poder estar en equipo. Hoy día tenemos menores precios que Chile, somos más competitivos, pero porque en el mercado internacional los precios están más bien elevados por la mala cosecha de Europa. Pero cuando volvamos a los precios normales del mercado internacional, necesitamos bajar los costos de producción de nuestros productores. Y la única forma de hacerlo de un pequeño productor es estar integrado y a través de una empresa de servicio que la cooperativa le ayude a hacer cosas que él solo no puede hoy día. ¿Y evitando la concentración? Exactamente, es para evitar la concentración. Si mantenemos vivo el pequeño productor, evitamos la concentración. Si nosotros no hacemos nada, el pequeño productor solo hoy día no puede salir adelante. ¿Y cómo se ataca esta necesidad primaria de capacitación? Porque bueno, se puede ver como una falencia allí. ¿Desde dónde se lo puede atacar? Mira, nosotros estamos trabajando fuertemente dentro del sistema cooperativo en capacitación. Tenemos una red de ingenieros agrónomos que atienden, por lo menos van 4 veces a la finca de cada productor dentro del sistema. Esos ingenieros a su vez reciben capacitaciones todos los meses, los enólogos también. Incluso se hacen reuniones en donde llevamos los productores. Es más, mañana creo que mañana estamos saliendo con 2 micros a 80 productores que van a visitar una finca en San Juan, donde están con estos nuevos sistemas de box pruning, mostrándoles que hay otras tecnologías que son posibles y que por ahí el pequeño productor solo no la puede llevar adelante, sino que la tiene que llevar en conjunto con su vecino, con la persona que tiene cerca de la finca, para que en conjunto poder lograr la misma competitividad que tiene una gran explotación. Bien, bueno, y en términos de capacitación, la Universidad Nacional de Cuyo, digo, la función que tiene que cumplir, ¿no? Sin ninguna duda, como actor, digamos, educativo, en lo formativo, digamos, de los agrónomos, de los técnicos, técnicos universitarios, que también las carreras que tenemos en nuestra universidad, pero justamente el rol social que tiene que tener la universidad es de difusión de ese conocimiento, ¿no? Y también hay que hacer el mea culpa, que por ahí se falla o no se llega cuando se tiene que llegar en el momento, pero también por un poco esto de que falta el consenso, digamos, en lo productivo e institucional, digamos, de hacia qué horizonte llegar. Como muy bien decía él, hoy parece que en boga está lo que ha hecho San Juan en estos últimos años, de irse hasta estos sistemas de poda mecanizada o de no poda, pero bueno, también tenemos que ver en nuestro marco cultural si se adapta, digamos, el productor y si se va a poder lograr hacer, pero sin ninguna duda la tecnificación tiene que llegar al productor y no tiene que venir solamente de mano de un gran capital y concentración en cuanto a la escala. La escala la puede hacer con logística justamente el sistema cooperativo o cualquier otro sistema asociativo de productores. Existen otros sistemas menores que no, sin llegar a ser una cooperativa, productores que compartan maquinaria, por ejemplo, para acceder a la tecnología sin tener que soportar toda la inversión, digamos, que ahí es donde decía un poco claro, que puede ser estableciendo lazos más de colaboración. Exacto. Cuando hablamos de integración no hablamos solamente del sistema cooperativo, hay distintas formas de integración en que un productor se puede integrar a una bodega, que yo creo que eso también tenemos que cultivar. El cooperativismo no es la única forma de integración, pero yo creo que la integración es fundamental para
Bueno, digo una frase que dijo Carlos Yanisotto hoy, presidente de Coninagro, del sector agropecuario, pero hablaba de que uno de los objetivos o uno de sus deseos es lograr que el cooperativismo esté en la agenda política de la Argentina, ¿no? Bueno, quizás como para contextualizar un poco esto también, sumarle desde otros sectores también productivos, bueno, ¿cuál es el pedido? Les agradezco mucho, Rubén, por haber estado aquí presente, muchísimas gracias. Francisco, muchísimas gracias por haber estado presente. Y bueno, un tema que no se agote, que por supuesto vamos a seguir hablando, que tiene que ver con la principal actividad productiva de nuestra provincia. Caro, no nos queda más tiempo. No nos queda más tiempo, nos faltó el vino el día de hoy. Nos faltó el vino, tenemos esto de la Facultad de Ciencias Agrarias seguramente, pero está a la mitad, no sé quién hizo. No sé si habla un poco de los números, es para ser metafórico de los números que hemos estado parece. Viendo hoy. Pero bueno, agradecer a Baidip que me vistió en el día de hoy y por supuesto nos encontramos mañana. Nos encontramos mañana a las 19 horas en un nuevo Distintos Parecidos para hablar de lo que nos gusta, de lo que nos preocupa. Bueno, un nuevo debate aquí en Distintos Parecidos. Chau, chau.